Cumbre por la paz en Ankara, la capital turca. Los presidentes de Turquía, Rusia e Irán se reunieron por quinta ocasión en 2 años bajo el formato de Astana para buscar una salida diplomática al conflicto en Siria, que durante 8 años ha desestabilizado al país árabe. Sobre la mesa, continuar con la lucha contra el terrorismo, reducir las tensiones, el retorno de los desplazados, el canje de los prisioneros, la reforma constitucional, la reconstrucción del país y el fin de la ocupación y la presencia foránea. Recordemos que varios archivos y evidencias demuestran que Estados Unidos y la OTAN dotan de armas a los terroristas en Siria. De ahí la denuncia de Irán y Rusia, que la presencia ilegal de tropas estadounidenses en Siria amenaza la soberanía del país. Yo soy Juan Gabriel Gordín y así comienza hoy Detrás de la Razón. De esta forma, los presidentes de Turquía, Rusia e Irán inician la cumbre. Los líderes volvieron a reunirse por quinta ocasión en 2 años para debatir sobre la situación en Siria y el futuro del país árabe. اصول مشترک مورد تأکید ما ادامه مبارزه با تروریسم تا ریشه‌کنی این بلای خانمانسوز، گفتگو و مصالحه، کاهش تنش، اصلاح قانون اساسی، بازگشت آوارگان، تبادل بازداشت شدگان و بازسازی کشور سوریه است. سوریه‌ای آزاد و مستقل، سوریه‌ای که نه مورد تهدید دیگران باشد و نه پایگاهی علیه دیگران، سوریه‌ای بدور از اشغال و تهدید خارجی و مبرا از تروریسم، سوریه‌ای متحد منسجم با حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی. El tema de Idlib, el último bastión de los milicianos opositores, fue lo más destacado. Turquía está preocupada por el avance de las fuerzas sirias en la zona que se realiza con apoyo aéreo de Rusia. Putin defiende las operaciones conjuntas con Damasco en Idlib. Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций. Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для разного рода экстремистов и тем более служить плацдармом для совершения вооруженных провокаций. Además, Irán y Rusia reiteraron que la presencia foránea en Siria es ilegal y debe terminarse, refiriéndose así a la presencia de Estados Unidos, y lo reiteraron en el comunicado final. Irán y Rusia son los países que respetan la soberanía siria y apoyan al gobierno de Bashar al-Assad en su lucha tras la petición oficial de Damasco. Sin embargo, Ankara apoya a los opositores y aboga como su aliado Estados Unidos por el derrocamiento de Assad. Pero mientras se acerca una victoria del gobierno sirio en su lucha antiterrorista, Erdogan ha apostado por una solución política para evitar un nuevo boom en el flujo migratorio hacia su país tras la reconquista de Idlib. Siyasi sürecin ilerletilmesi için gayret gösterdik. Nitekim ortak çabalarımızla komitenin oluşumuna ilişkin pürüzler giderilmiştir. Y después de ver este reportaje ponemos el debate sobre la mesa en Detrás de la Razón. Para eso saludamos al periodista Alberto Rodríguez, quien se conecta con nosotros desde Madrid, y a José Antonio Ejido, analista internacional, quien nos acompaña desde San Sebastián. José, me gustaría comenzar contigo. Los presidentes de Turquía, Rusia e Irán afirmaron que el formato de Astana es la única plataforma capaz de resolver la situación en Siria. A pesar de los problemas persistentes, se ha avanzado en la resolución del conflicto. ¿Por qué, en tu opinión, es tan importante el trabajo de los 3 países para lograr la paz y la reconstrucción del país árabe? Sí, lo primero, un saludo muy fraternal para ti, Juan Gabriel, para el contertulio Alberto, para todos los trabajadores de Hispan TV, ¿no? En primer lugar, hay que decir que el éxito de las conversaciones de Astana se concreta en que el occidente imperialista
que apostaba por las conversaciones de Ginebra, afortunadamente ya no existe. Es decir, ha sido completamente sacado del juego político, diplomático y militar, lo cual está bien, porque para apagar un fuego no es bueno invitar al que lo prendió. En primer lugar. En segundo lugar, es fundamental que Turquía, yo creo que sobre todo gracias a varios factores, y entre ellos la resistencia victoriosa del pueblo de Siria y algunos golpes que ha dado también los Estados Unidos al Estado turco, se ha acercado al este, digamos, ¿no? Se ha acercado a Irán, se ha acercado a Rusia, lo cual es muy positivo, porque Turquía es también una parte iniciadora de este conflicto y debe ser una parte de la solución del conflicto. Turquía tiene que olvidarse de seguir dando apoyo a lo que se ha llamado oposición, que no eran más que bandas terroristas, prácticamente desde el minuto cero. Y el minuto cero de los crímenes contra el pueblo sirio, curiosamente, empezaron en la provincia de Idlib. Me acuerdo perfectamente de los crímenes en Jirs al-Yugur y en la capital, Idlib, de estas bandas de takfiríes absolutamente sanguinarios que cometieron todo tipo de crímenes con el apoyo de Turquía, con el apoyo de Occidente, de los Estados Unidos y de Israel. Ahora ya ha llegado el momento de que Turquía rectifique radicalmente de política, y este tipo de encuentros es el marco idóneo para que tanto Irán como Rusia persuadan a Turquía de dar un giro definitivo a su política hacia Siria. Ahora, Alberto, en esta cumbre que tuvo lugar en la capital de Turquía, Ankara, los tres países, Turquía, Rusia e Irán, coincidieron en la necesidad de terminar el conflicto. Pero en tu opinión, ¿cómo influye en este propósito la presencia ilegal de fuerzas extranjeras en territorio sirio? Bueno, muy buenos días a todos. Para hablar de las fuerzas extranjeras haría un pequeño matiz, ya que muchas veces se suele confundir. Hay fuerzas extranjeras, como por ejemplo el Iwa Fatemiyum, que son fatimíes afganos que están en Siria, están operando de una forma legal, invitados por el gobierno sirio. No es así como están operando en la zona del este de Siria Estados Unidos, Francia, Reino Unido, que han llegado sin respetar el derecho internacional, invitados por una milicia que no tiene ningún tipo de legitimidad internacional, y de hecho están ligados al PKK, que bueno, pues muchas de estas organizaciones hasta antes de 2014 lo consideraban grupo terrorista, a las YPG. Lo que tiene de importante esta reunión es, respecto a este tema, Turquía ha tenido que dar su brazo a torcer, reconociendo que va a ser necesaria una desescalada en Idlib a través de las conquistas militares del ejército sirio, y Rusia ha tenido que dar su brazo a torcer, reconociendo en el comunicado de prensa que las operaciones de su aliado Israel son ilegales y son una forma de desestabilizar el país. Lo que estamos viendo es que tres fuerzas vitales en el desarrollo de Siria están de acuerdo en que hay que empezar a eliminar la influencia extranjera para que el futuro de Siria lo desarrolle Siria con los intereses sirios, y estos países como una parte garante de ese acuerdo. Lo que vemos es que Estados Unidos no tiene presencia en estos diálogos de paz, ni están invitados, ni seguramente tuviesen la intención de participar de forma positiva, por lo que hay fuerzas que, aunque no se puedan considerar extranjeras, como por ejemplo son las fuerzas democráticas sirias, son quienes han invitado a los países que más han desestabilizado Siria, es decir, Arabia Saudí ha apoyado a las fuerzas democráticas sirias, Estados Unidos es quien los ha creado y los ha mantenido, e Israel está aprovechándose de ese petróleo incautado al gobierno sirio. Por tanto, estas fuerzas, la reunión esta, más que querer expulsar a las fuerzas extranjeras que están desestabilizando Siria, lo que van a hacer es encargarse de que el proceso de paz de Siria lo lleven a cabo los intereses de Siria y no fuerzas extranjeras, ya que las fuerzas democráticas sirias, aunque sean locales, no son más que unos simples títeres y unas marionetas que no tienen ni voz ni voto en el plano sirio. Por tanto, indirectamente yo creo que esta cumbre lo que nos ha dicho es que los próximos movimientos después de Idlib se van a llevar a cabo al este del Éufrates, y personalmente pienso que las fuerzas democráticas sirias, actualmente una fuerza que no tiene ningún sentido si descartamos a Estados Unidos del plano, en cuanto las fuerzas de la OTAN
fuera de Turquía, se vayan retirando de Siria, lo que vamos a ver es que la acción en el este de Siria va a ser recuperar el territorio, y las milicias actualmente apoyadas por Estados Unidos y entrenadas por Estados Unidos van a quedar entre poco y absolutamente nada. Ahora, Egido, hablando sobre el tema de Estados Unidos, que salió a la palestra porque Rusia e Irán coinciden en que las tropas de Estados Unidos, con su presencia ilegal en Siria, no es otra cosa que amenazar la soberanía del país. E incluso ambos países pues denuncian que Estados Unidos apoya abiertamente también los ataques del régimen de Tel Aviv, del régimen de Israel. En tu opinión, ¿cómo influye la presencia de Estados Unidos para evitar la reestructuración de la paz en Siria? En el mes de diciembre pasado, Bush anunció que en breve tiempo, incluso casi de manera inmediata, poniendo un plazo límite para abril de este año, se iban a retirar las unidades especiales norteamericanas que ocupan suelo sirio de manera ilegal, contra la voluntad de la República Árabe Siria, y con simplemente el pretexto que han utilizado ellos de luchar contra un terrorismo del que muchas fuentes autorizadas, si no todas, les responsabilizan a ellos de su creación, luego con el pretexto de apoyar a una supuesta minoría kurda que estaría en peligro, cuando en realidad ellos han estado armando una milicia kurda que tiene un componente extranjero, porque una parte grande de sus componentes provienen de la vecina Turquía. Lo que se ha visto es que dentro de la propia administración Trump, y ahora se confirma en el caso de la expulsión de este psicópata asesor llamado John Bolton, ha habido diversas líneas contrapuestas, contradictorias. Por un lado, Trump decía que se retiraba de Siria, y por otro lado, fuerzas probablemente militares y políticas de la administración norteamericana han estado oponiéndose a la voluntad del presidente Trump, ¿no? Yo creo que el escenario fundamental es el de Idlib. Se está mostrando por parte del ejército sirio y de su aliada Rusia una determinación política y militar muy grandes para expulsar a las milicias terroristas, y a mí me da la impresión de que tras observar esta determinación, Estados Unidos terminará por marcharse de allí, y efectivamente, como decía el compañero Alberto, la cuestión de estas milicias YPG o milicias FDS, Fuerzas Democráticas Sirias, desaparecerá. Es por eso importante que los Estados Unidos no tengan que hacer otra cosa más que acatar una correlación de fuerzas que en parte se va a diseñar en la conferencia que ha tenido lugar de dirigentes de los tres países, además de Siria, implicados directamente en el asunto, ya sea Turquía, Irán y Rusia. Pero es cierto que hay un desafío de los Estados Unidos y de la OTAN, porque está Francia y Reino Unido, parece que Dinamarca amenaza con llevar fuerzas también, y eso es un desafío a la soberanía de Siria y una voluntad de alargar indefinidamente el conflicto. Ahora, Alberto, ahora que hablábamos de esta situación que se vive en Idlib, porque recordemos que la cumbre tuvo lugar en medio de esta compleja situación que se vive, como decías, al este del río Éufrates, porque el último bastión de los terroristas y rebeldes que operan en contra del presidente legítimo del país, Bashar al-Assad, todavía se resiste y reciben también el apoyo de Turquía. En cambio, Irán y Rusia pues apoyan al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. En tu opinión, ¿qué puede pasar en Idlib? Idlib, la verdad que es un tema muy complejo, porque como bien apuntas, Turquía les apoya, les sigue apoyando, y de hecho los rebeldes no existirían de no ser por Turquía. Todos tenemos que echar la mirada atrás y ver que en 2011, cuando se crea el Ejército Libre Sirio, se crea en una base turca. O sea, aquí nos podemos hacer una idea del tipo de rebeldes que están operando ahora mismo en Idlib y Alepo. Además hay que tener en cuenta que Turquía está intentando controlar a sus rebeldes, lo está intentando hacer, pero no lo puede llegar a hacer porque hay una gran influencia de un grupo que se llama Hayat Tahrir al-Sham, que es el grupo más importante de Idlib, que no es ni más ni menos que Al-Qaeda en Siria. Es quien está dominando Idlib. Ahora no podemos entender Idlib sin Al-Qaeda. Ahí están los nombres, cualquiera lo puede comprobar.
Entonces, la situación pasa por una serie de victorias militares para arrebatar el poder a esta organización terrorista que se niega a dialogar y de hecho detiene a cualquier persona que apueste por el diálogo con el gobierno sirio cuando no está abriendo fuego sobre los corredores humanitarios habilitados por el gobierno para que la gente pueda escapar de Idlib a través de Abu Duhur. Por tanto, la solución tiene que pasar, por desgracia, por la vía militar inequívocamente, pero también hay que tener en cuenta que hay una gran cantidad de refugiados que están acogidos en Turquía, que muchos de ellos simpatizan con las ideas islamistas de los rebeldes, y eso es una realidad que no podemos dejar de olvidar. Por tanto, yo creo que la solución a la región será primero militar, recuperar Idlib y eliminar a Al-Qaeda, a Jurras Sadin, a Incita a los Creyentes y una decena de milicias radicales y yihadistas que existen. Y por otro lado, Turquía tendrá que tener una influencia política para devolver a los refugiados sirios, poco a poco hacer que los rebeldes dejen de tener esa influencia política y esa influencia militar para convertirla en política dentro de lo que hace el gobierno sirio. Recientemente el presidente Bashar al-Assad anunció una amnistía general para cualquier persona que haya estado cometiendo delitos, puede ser amnistía o reducción de penas. Eso lo que está demostrando es que los rebeldes del norte de Siria pueden poco a poco empezar a participar en política siempre y cuando dejen de lado la vía de la yihad armada, porque obviamente en Siria no van a tener una fuerza importante a nivel político en cuanto a legitimidad. Y de ese modo lo que vemos es que el papel ruso e iraní va a ser muy importante para que Turquía deje de lado sus intenciones de poder crear una nueva insurgencia, como ya lo hizo, insisto, en 2011 creando al Ejército Libre Sirio. Por tanto, en resumen, será una victoria militar, después integración en la vía política de los sectores islamistas menos radicales y pues el papel de Irán y Rusia como garantes de la estabilidad en Siria. ¿Por qué? Porque son unas potencias contra las que Turquía ni puede ni se quiere enfrentar y sin embargo representan los intereses del gobierno sirio. Ahora, me gustaría conocer la opinión de los dos para esta próxima pregunta, primero con José Antonio Ejido, porque otro tema importante de la cumbre celebrada en Ankara, la capital turca, fue la creación de un comité constitucional que comenzará a trabajar próximamente en Ginebra. Ejido, ¿qué debe tener en cuenta este comité para que no se den pasos en falsos y sea más breve el camino para llegar a la resolución final del conflicto en Siria? Por cierto, Putin y Rouhani abogaban por evitar la influencia de fuerzas externas. Bueno, desde el comienzo del conflicto ya ha habido varias modificaciones constitucionales. Es bueno también que la nueva constitución, o si hay un nuevo cambio en la constitución, recoja un gran consenso de todo el pueblo sirio para la convivencia de la sociedad siria, sin olvidarse de que en Siria ha ganado el pueblo de Siria, ¿no? Es decir, no tienen que venir ni los terroristas ni sus padrinos a poner ningún tipo de condición, como si ellos hubiesen ganado o ellos hubiesen derrocado la República Árabe Siria y esta guerra la hubiese pasado como en Afganistán o como en Irak o como en Libia. Pero todo lo que vaya, desde luego, a un amplio consenso de toda la sociedad siria que quiere construir y reconstruirse y prevenir esta situación para que nunca jamás se vuelva a reproducir este drama tan tremendo, ¿no? Pues está bienvenido, sin olvidarse de que el componente más importante del conflicto sirio no es interno. Yo discrepo con algún otro experto que sí le da esa importancia, ¿no? Yo creo que el componente fundamental es el exterior y es el geopolítico. Se trataba desde el exterior de agitar la sociedad siria para destruirla. Ahora la sociedad siria sale herida, gravemente herida por esta guerra, pero probablemente sale también más unida que nunca. Si el texto constitucional expresa esta unidad y los valores que ha estado defendiendo la sociedad y el pueblo de Siria con su dirección, pues será desde luego una garantía para una paz estable en el futuro, ¿no? ¿Qué opinas, Alberto, desde Madrid sobre este tema de la reforma constitucional? La reforma constitucional yo creo que es importante en el sentido de que Siria ha pasado por mucho. Desde 2011 ha habido muchísimos cambios. La sociedad
se ha transformado completamente, en algunas cosas para bien, en algunas otras cosas para mal, y creo que el cambio tiene que ser, es una gran oportunidad de por fin solucionar la brecha social que pudo crear el conflicto. Al final, muchas veces la guerra lo que genera es rencillas personales que se convierten en políticas. Además, va a venir muy bien porque, pues, desde el lado de las fuerzas democráticas sirias se utilizan muchas veces argumentos falaces de que los kurdos están marginados, que están oprimidos. Bueno, recomendaría a cualquier persona viajar a Siria y descubrir que el mayor núcleo poblacional de población kurda está en Damasco, y yo no vi ningún momento de independentismo o nacionalismo kurdo, sino que de hecho la gente se identificaba como siria. Pero para acabar con estos sectores etnonacionalistas, pues va a ser muy bueno eso de reescribir la Constitución, porque entonces no van a tener nada a lo que agarrarse. Del mismo modo que los sectores más radicales hablan de un supuesto genocidio suní, nunca son capaces de demostrar dónde está ese genocidio suní, sobre todo porque la mayor parte del gobierno y del ejército sirio son suníes, pero reescribir la Constitución lo que va a hacer es que tampoco tengan nada a lo que agarrarse. Es decir, la Constitución, además de una forma de aglutinar el sentir de la población, de adaptarse a los tiempos actuales de Siria después de todo lo que ha llovido, también va a ser una forma de que los sectores más radicales, más obcecados en el no diálogo y en la imposición unilateral de sus ideas, no van a tener nada a lo que agarrarse, y política y mediáticamente les deja sin armas, que es lo único que les queda ahora que han sido derrotados. Para ir cerrando, Egidio, los tres países, Rusia, Turquía e Irán, coinciden en el papel de la ONU y piden mayor participación y compromiso de las Naciones Unidas. Esperan que la ONU desempeñe un rol más activo en la cooperación humanitaria, Leo, y ayude a restaurar la infraestructura del país. Brevemente, ¿cómo podemos evaluar o analizar la acción de la ONU en Siria? Bueno, sin el derecho de veto de China y de Rusia, la ONU hubiese sido un factor tan destructivo como lo fue para el caso de Irak y para el caso de Libia, ¿no? En el caso de Irak ni siquiera actuaron bajo cobertura de la ONU los destructores de los Estados Unidos, sí en el caso de Libia. De manera que qué bueno sería que bajo el liderazgo de Rusia y de China, y con el apoyo de Turquía y de Irán, y una actitud negativa menos pronunciada de las potencias occidentales, se pudiese convertir la ONU en un factor, desde luego, de reconstrucción del país, de consolidación de la paz, y que estableciese un tribunal de la verdad para condenar a las potencias occidentales, más Israel, más los estados petroleros árabes, que lo que han sido es responsables del inmenso baño de sangre que ha sido su intento terrorista y militar de destruir la República Árabe Siria, ¿no? Esperemos que pueda renacer una nueva ONU, aunque lamentablemente la capacidad de los occidentales de hacer daño, de producir dolor y de sabotear una institución internacional positiva es grande todavía, es muy grande. Ese es el único elemento que dificulta que las Naciones Unidas se convierta realmente en una institución a favor de la paz, a favor del bien, a favor de la justicia y en contra de situaciones tan dramáticas como las que ha vivido Siria desde el 2011. Nos queda apenas un minuto, 30 segundos para cada uno. Comienzo con Alberto desde Madrid. ¿Cómo ves el futuro de Siria? ¿Crees que luego de esta guerra de 8 años y un gran desgaste se vislumbra la paz y la resolución del conflicto? 30 segundos para cada uno. Primero, Alberto. Yo el futuro lo veo muy esperanzador por dos factores. El primero de todo es que en Siria se están tomando unas medidas de unificación política y de reconciliación nacional muy beneficiosas para el país. Veo que el país, uno de los países, Turquía, que más ha hecho por la creación del Ejército Libre Sirio y de la insurgencia islamista, ahora está reconociendo que tiene que dejar la vía militar de derrocar al gobierno sirio, está reconociendo que Assad se queda y que la solución es política. Los vecinos de Siria, Líbano e Irak están participando en el proceso de paz. Hay que recordar que en esta cumbre les han invitado a unirse a la siguiente, y Siria está apuntando hacia una estabilidad que no vivía desde hace casi una década. Por tanto, todos estos pasos creo que son un futuro muy esperanzador. Habrá que esperar, habrá que trabajar mucho. Evidentemente esto no va a llegar rápido, pero el futuro de Siria es esperanzador y estoy seguro que se recuperará y será el diamante
de Oriente Medio que fue antes de 2011. Gracias, Alberto. Gracias, Egido. Lamentablemente no nos queda tiempo para más. Solo tenemos 27 minutos. Gracias por participar en esta emisión de Detrás de la Razón. Irán, Rusia y Turquía coinciden en la necesidad de resolver la crisis siria por la vía política y no militar y piden mayor participación y compromiso de la ONU. Esperan que Naciones Unidas desempeñe un rol más activo en la cooperación humanitaria en Siria y ayude a restaurar la infraestructura del país. En la cumbre se propuso crear un comité constitucional en Siria cuyos participantes deben actuar de forma independiente y sin presiones externas. Hablando de fuerzas foráneas, Estados Unidos con su presencia en Siria no hace otra cosa que amenazar la soberanía del país. Estados Unidos apoya abierta y descaradamente al régimen de Tel Aviv tras los ataques israelíes a las fuerzas que luchan contra los terroristas. De momento, la solución al conflicto en Siria está sobre la mesa, mientras en la orilla este del río Éufrates la situación sigue muy tensa. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Los espero mañana para seguir Detrás de la Razón.